Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Hola, 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 esto es Café con Luber, compartiendo nuevamente este inicio de semana con mucha más energía, después de haber compartido ese encuentro plurinacional feminista de mujeres, el más austral de estos 33 años, en los que algunas de nosotras estuvimos 33 años, yo, salvo uno que estaba teniendo un bebé, que era Manuel. Fui 32 encuentros nacionales de mujeres, pero increíblemente sigue viniendo gente nueva, gente que viene por primera vez, y la verdad que fue muy impactante que fuéramos casi 70.000 mujeres en un lugar donde para las del NOA, para las del NEA, realmente ha sido difícil de llegar, gente que viajó durante más de un día, micros que se quedaron por el camino y nunca llegaron. Pero la verdad que fue muy impactante ese encuentro plurinacional, porque fue un eje de debate en todos los talleres, la necesidad de desafiar a nuestro propio Estado Nacional, que, bueno, muchas veces es xenófobo, racista, y ponerle en la agenda esta necesidad de cambios, que si hubiera una nueva reforma constitucional sería importante pasar a reconocer el Estado plurinacional, más en una provincia como Chubut, donde se vienen dando hechos y acontecimientos bueno, ocurren en distintas partes del país, pero bueno, los casos que tuvieron lugar en la persecución y en la represión de pueblos originarios en Chubut también tenían una visibilidad más notable por estar en esta provincia. Pero ha sido muy interesante que muchas mujeres, que no necesariamente son de pueblos originarios, se sumaron a la comprensión y a la información de estos temas, que no son temas a veces habituales en los medios de comunicación masivos o en las grandes urbes o en la educación. Nosotros, recuerdo, cuando asumimos el INADI, tuvimos más de 2 años de discusión al interior del Estado para lograr que se eliminara el nombre de Día de la Raza, el 12 de octubre, y que pasara a ser el Día de la Diversidad Cultural. Bueno, me parece que este paso decisivo de los encuentros nacionales de mujeres, de pasar a denominarse plurinacionales, es una manera de visibilizar esta diversidad, de incorporar a todos los colectivos de mujeres de manera inclusiva, y por supuesto también fue muy interesante este encuentro intergeneracional. Había chicas de colegio primario, las secundarias fue la primera vez que van organizadas federalmente, que ellas han sido protagonistas de las últimas luchas, peleas, y de muchos de los protagonismos sociales que hoy estamos viendo, no solamente en lo que fue la batalla legislativa por el aborto legal, seguro y gratuito, sino ahora en la defensa de la educación sexual en las escuelas o en la denuncia de situaciones de acoso sexual, como vimos ese video tan impactante de las chicas del Nacional Buenos Aires. Bueno, esta semana, para no irme de tema, tuvimos contacto con estudiantes y estudiantas de el Colegio San Cayetano de La Plata, un colegio religioso, y a través de las redes sociales estos chicos y chicas nos contaron que habían hecho una presentación en un trabajo que les habían encomendado los docentes sobre valores y la convivencia y el respeto de la diversidad, y que habían presentado un montón de láminas con pueblos originarios, con afros, pero incluyeron la diversidad sexual, y había una pareja de gays besándose, y también incluyeron consignas que tenían que ver con la persecución a las travestis, a las trans, hablaban del cupo laboral, de Diana Zacayán, etcétera. Y aparentemente vino un vicedirector que les dijo que se habían equivocado de colegio, les hizo tapar todas estas ilustraciones y cortar esos pedazos de las láminas, y se armó un reverendo tole tole. Esto terminó
en una sentada, en una manifestación de los chicos y las chicas en este colegio católico, de 20 minutos, en la cual, por suerte, muchos de los docentes acompañaron a los chicos en este gesto de protesta. Esto lo pueden ver en Twitter, en Facebook, yo lo subí, se ven 20 minutos, 20 segundos de esta transmisión. Pero nos parece realmente muy importante demostrar que hoy, en el tiempo de la comunicación multimedia, en los tiempos donde van cobrando masividad y difusión estas ideas, no se puede tapar el sol con las manos. Estos chicos conocen perfectamente bien cuáles son sus derechos, estas chicas los van a hacer valer, y esto no tiene nada que ver ni con una religión, ni con un culto. Esto tiene que ver con derechos ciudadanos y tiene que ver fundamentalmente con las leyes vigentes en la Argentina, donde todas las personas nacemos libres e iguales, y es un país que da la bienvenida a todas las diversidades. Y bueno, hemos avanzado en matrimonio igualitario, en ley de identidad de género, en ley de educación sexual. Así que bueno, mandándoles un gran saludo a los chicos y a las chicas del Colegio San Cayetano por haber confiado en nosotras, para dar voz a esto que les estaba sucediendo, y confiando que el INADI se contacte con las autoridades del colegio, fundamentalmente para poderle dar un curso a ese director o a ese vicedirector que está un poco atrasado de información jurídica vigente. Me parece que tenemos que seguir trabajando juntos y juntas, y esperamos también que en esta semana se pueda sancionar la ley que modifica la ley de educación sexual para que la educación sexual sea mejorada y sobre todo cumplida en todas las provincias del país. Así que también tenemos muchas expectativas para que esto que se va a discutir esta semana, este examen que vamos a estar dando para defensores de niños, niñas y adolescentes, que se concrete cuanto antes, y que ya el año próximo quien esté elegido para cumplir este rol pueda acompañar a los chicos y a las chicas efectivamente frente a este tipo de violaciones, abusos o incumplimiento del respeto de sus derechos, como en este caso ocurrió en este colegio. Así que bueno, dicho esto, hay muchos que le quiero dar paso y la bienvenida gracias. A Alejandro López Mieres, que es Buenas nuestro columnista, economista, y aquí nos acompaña. Pero quería hacer una acotación de lo que venías diciendo, y que tiene que ver que hay algunos que quizá envalentonados por los tiempos que corren, solamente ven la ley en la medida que la ley está de acuerdo a sus valores o a sus principios. Cuando la ley, digamos, choca contra eso, no se respeta. Un ejemplo son los principios de educación sexual, que batieron el parche en las sesiones de diputados con la discusión y de senadores con la discusión del aborto, y que ahora hay cuadros de piquetes que pretenden obturar que eso se lleve adelante. Claro, me parece, o sea, si había dos consensos que nos unían a verdes y celestes, dos consensos hubo. Uno era el de la necesidad de la educación sexual, esto discursivamente se dijo en todas las reuniones, y el otro era la descriminalización de las mujeres que llegan a cometer un aborto. Ahora, el presidente de la Nación, su ministro Garabano, mandaron un proyecto de ley, o está en ciernes de tratamiento, un proyecto de ley de reforma del Código Penal, y Macri dijo, cuando se derrotó esta ley, que el debate iba a continuar, que él no venía a imponer sus propias visiones de las cosas, sino que era un debate que estaba abierto, y había habido un consenso de que las mujeres no podían ser criminalizadas. Nosotras y nosotros queremos que se operativicen estos consensos en el debate parlamentario, tanto en torno a la educación sexual para que no sea violada en ningún caso, como en el tema de desincriminar, sacar del Código Penal a las mujeres que pasan por esta situación. Sobre todo nos preocupa porque esta semana apareció en varios medios que hay un grupo que va a perseguir los abortos ilegales. Entonces, por supuesto, estando en contra de todo tipo de práctica ilegal, hay un periodista de La Nación que es parte de ese todos grupo. los médicos que hacen abortos ilegales y todo lo demás, lo que nosotras entendemos es que las mujeres tienen decisión sobre sus propios cuerpos. Entonces, si hay un fármaco permitido y la mujer lo utiliza, no puede criminalizarse esa mujer
como no ocurre en ninguna parte del mundo. Y por supuesto, me parece que esto va a ser la discusión de las próximas semanas cuando venga el proyecto de ley Así es. al Congreso, ¿no? Bueno, pero entre otras tantas cosas que vamos a ir mechando en el programa de hoy, les habíamos prometido que íbamos a hablar un poquito de qué viene con el nuevo presupuesto nacional. Hay 2 o 3 debates importantes. Uno es el de la ley de alquileres, que va a tener modificaciones. Otro es, en estos días, el debate del presupuesto nacional. Presupuesto que mandó el Ejecutivo y si le pudieron incorporar o no algunas modificaciones los diputados. ¿En qué estado nos encontramos con eso, Alejandro? En realidad, nosotros nos encontramos más o menos aquí una vez por mes y la dinámica de los acontecimientos es realmente vertiginosa. Vertiginosa. Absolutamente. Yo te resumiría este encuentro en 3 títulos. ¿Se puede bancar un presupuesto falaz, mentiroso y ajustador? Segundo título. Bueno, eso aparte ya de una visión, ya a partir de un... Bueno, por supuesto lo Ahora voy a fundar, por fundamentar. supuesto lo voy a fundar. Segundo, se vino el pass-through. ¿Qué es el pass-through? Es la expresión en inglés del pasaje a precios de la devaluación. Nosotros tuvimos una devaluación monstruosa del orden de... A ver, ¿cómo se escribe? 100%, ¿Pass con doble S? T-H-O-E, bueno, no importa. ¿Qué es Pass-through. Pasaje a la es verdad. pasaje, claro, efectivamente. Pasaje o sea, a la verdad. se objetiva algo que Ahora quedó pasa latente. la verdad. Que quedó latente. Ahora vemos los bifes. Bueno, eso es. entonces, ¿qué pasa? Nosotros conocimos el índice de inflación mayorista del mes de septiembre del orden del 16%. Como ustedes saben, se adelanta la inflación mayorista en general adelanta a la minorista. La minorista del mes de septiembre fue monstruosa, del 6,5%. Se espera un número no menor al 5% para octubre y esto generó... Lo que quiero saber es, ¿qué se estima que va a ser la inflación anual? Bueno, no menos del 50%. Ah, la pucha, porque la última vez que estuviste Bueno, habíamos hablado y bueno, de 30 y pico, bueno, 35, 40, dijiste. Se y despertó, ahora bueno, se fue. esto es toda una discusión respecto al tema de la inflación y de cómo se le quemaron los libros a la ortodoxia. 50 es una y guasada. de cómo se le quemaron los... Bueno, hasta ahora vamos a 35. Y cómo se le Bueno, quema... estamos en 35. Ah, 35 No, está bien, pero bueno, hasta ahora, digamos, puede alcanzar el 50%, lo que es absolutamente seguro es que va a estar mayor al 45%, o sea, en esa gama. Ahora, cuando hablamos de pasaje a precios, si el dólar se quedara, por ejemplo, en 38 o en 39, vos tendrías un tipo de cambio que saltó el 100% contra una inflación que pasó que hubiera, si se cumple esta hipótesis, saltado el 50%. El pasaje a precios es del 50% frente a lo que fue la devaluación. Ahora, esto alertó y asustó no solo a diputados, a senadores y a representantes, sino también al mismo gobierno. Por eso este proyecto de la ley de alquileres, por eso este proyecto de topear las cuotas del UVA, de los créditos UVA inmobiliarios, y por eso el tema de subsidiar algunas construcciones con algunas ventajas impositivas. Pero a ver, proyecto de la ley de alquileres. El proyecto de la ley de alquileres no cambia demasiado. Ponele que en lugar de 2 años pasa a 3 años, eso les da más estabilidad tanto al inquilino como al locador. En este contexto puede ser peor para el inquilino, porque vos estás en un contexto que si bien no se indexa, porque vos tenés prohibición de indexación de los contratos todavía vigente, sí se suelen firmar contratos que se modifican, no, a 2 años, pero que se modifican cada 6 meses en su valor. Y en general los propietarios suelen enchufar al inquilino un 15% semestral. Eso implica que al año y medio el inquilino está pagando un 52 y pico % más, con lo cual se hace muy gravoso. Ahora, también está el universo de la gente que entró al UVA. Y el tercer título que te quiero dar es: desarmada la bomba de tiempo de las LELIC, se viene la bomba atómica, perdón, de las LEVAC, se viene la bomba atómica de las LELIC. Y la bomba, armada por la ultraortodoxia, que en este momento está en el Banco Central, puede ser mucho más potente, involucrar a muchos más sectores del sistema financiero y puede llegar a terminar de manera parecida a lo que
nosotros hemos vivido a fines de los 80 en una hiper o en un plan Bonex. ¿Podemos explicar a la gente qué son las LEVAC y qué son las LELIC y qué diferencia hay entre eso? Bueno, ahora después entramos, pero aunque sea poneme para entender el título que pusiste. Las LEVAC es un instrumento que se empezó a utilizar, ya se usaba en los 90, pero se empezó a utilizar con mucha más fortaleza a partir de la crisis del 2002, como el instrumento de regulación monetaria que tenía el Banco Central con los bancos para retirar o colocar liquidez dentro del sistema, pesos dentro del sistema. Si consideraba que había demasiada liquidez que podía pasar a inflación, emitía títulos, sacaba pesos del mercado. Ahora, en los últimos, después de, te diría, 2006, con Redrado, empezó a generalizarse las LEVAC como un instrumento también de inversión, para fondos de inversión y para particulares. Esto se desarrolló los últimos años fundamentalmente a partir del cepo. En pesos. Son instrumentos del Banco Central en pesos. En pesos, que en general tenían emisiones que iban desde un mes hasta 9 meses aproximadamente, son las últimas que se hicieron. Y esto llegó a un stock prácticamente igual a la base monetaria, de 1.200.000 millones de pesos, que fue el máximo que tocó en el mes de abril cuando empieza la corrida. Las personas pasan a ser titulares de esos instrumentos, pero entregan dinero que se lo queda y se lo guarda el Banco Central. Y quita base monetaria del mercado y, por supuesto, riesgo inflacionario a partir de esa plata, digamos, que está retirando del mercado. Ahora, es como un instrumento de ahorro. Es un instrumento de ahorro, pero ¿qué pasó? Se liberalizó absolutamente el funcionamiento, permitieron que fondos de inversión extranjeros entraran, cambiaban dólares, el dólar bajaba, el peso se revaluaba. El extranjero que entraba lo tenía que comprar en pesos, por eso. En pesos, vendía dólares, efectivamente, que compraba el Banco Central. El Banco Central en un principio aumentaba el nivel de reserva gracias a esto, y es lo que se denomina también en inglés carry trade, o bicicleta financiera, para para un concepto mucho más popular. Claro, porque los tipos vendían dólares, compraban pesos, compraban los títulos y después recuperaban ganaban con una tasa de interés importante, porque consideraban que el dólar, mientras se mantenía esa dinámica de ingreso de capitales, podía mantenerse relativamente constante o subir menos que la tasa de interés que ellos cobraban. O sea que al salir volvían a comprar dólares. Efectivamente, y se pero suponía ¿cuándo salieron? Que les tenía que dar más guita. ¿Cuándo empezaron a salir? Empezaron a salir a principios todo de este año, cuando se da la última colocación de títulos que Caputo hace como ministro de Finanzas, y a partir de ese momento le bajan el pulgar a la Argentina respecto a los números que tiene y respecto al financiamiento potencial. En el mes de abril, cuando empieza la corrida cambiaria, cuando fondos de inversión, fundamentalmente el JP Morgan, pero otros fondos de inversión también, empiezan a salir violentamente de estas LEVAC y a pasarse a dólares. De ahí la gran crítica que se hizo a Sturzenegger en su momento de cómo había vendido dólares a 20 pesos cuando tuvo que verlo al mes a 25, y así sucesivamente la corrida que tuvimos. Bueno, ¿y los LELIC entonces? Esto explota por el aire, viene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional exige la eliminación de estas LEVAC porque se había pervertido el sentido original, que fuera un instrumento de regulación monetaria entre el Banco Central y los bancos, porque había permitido esta apertura gigantesca. Entonces, ¿qué está haciendo en este momento el Banco Central? Cada mes que vence en LEVAC solamente renueva la mitad, o sea que el stock va bajando en una serie geométrica hasta supuestamente anularse, desaparecer en el mes de diciembre. Mientras toda esa liquidez que se está emitiendo, producto del desarme de la LEVAC, ¿dónde va? A la inflación. No, bueno, precisamente para que no vaya a la inflación, una parte fue al dólar, cosa que nosotros estuvimos viendo, pero en realidad lo que está haciendo el Banco Central es pasando la aspiradora entre los bancos, permitiéndole que usen esas LELIC para componer encajes. ¿Qué son encajes? Es la parte de inmovilización que el Banco Central le obliga a los bancos de los depósitos que ellos, digamos, toman para financiar préstamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese universo, primero el Banco Central empieza a aumentar los encajes y le permite a los bancos usar las LELIC. Entonces, vos tuviste... Pero las LELIC, que son nosotros instrumentos... Es lo mismo. Le cambiaron el nombre, pero es lo mismo. Con la diferencia de que solamente ahora permiten las LELIC para los bancos. No, solo para los bancos. Como
estrictamente un instrumento de timba bancaria. De regulación, no, de regulación monetaria. Ahora, ¿cuál es el problema? Las LEBAC eran a 30 días. Las LELIQ son a 7 días y las tasas en este momento son del 73% anual nominal. Yo te quiero aclarar por un fenómeno matemático que la capitalización semanal al cabo de un año te lleva a las tasas de interés arriba del 100%. Entonces vos imaginate qué actividad comercial, qué actividad económica, qué actividad lucrativa puede competir con un 100% anual. Eso quiere decir que la guita de los bancos la van a poner en esa bicicleta porque les va a dar más guita y que no les interesa prestarle al pyme, a nadie. Efectivamente. Y además hay otro problema con todo esto. Vos con las LEBAC tenías el universo era entre el Banco Central y los inversores, de manera tal que el inversor corría el riesgo de que si el dólar se iba por encima de esa tasa de interés que iba a ganar, perdía mirado en dólares, pero no afectaba al sistema de los bancos. En cambio ahora, ¿qué está pasando con las LELIQ? Es tan grande la zanahoria que entonces empezó a subir la tasa de interés ofrecida por los bancos a los inversores para que coloquen altas tasas de interés a más plazo, más del 50%, los bancos hacen un gigantesco negocio por el spread entre los cuales te toman plata al 50 y se lo dan al 73 al Banco Central, ganan fortunas los bancos, pero además se genera un riesgo terrible. ¿Por qué? Porque ante una corrida, ante un problema financiero internacional, ante la imposibilidad de Argentina de poder pagar su deuda, seguramente va a haber una corrida de plazos fijos. Pero la plata, ¿dónde está la plata de los plazos fijos? La están dentro del Banco Central colocado en LELIQ. Por lo tanto, los bancos no van a poder, en una situación de estrés financiero, devolver la plata de los plazos fijos y quizá tengan que volver a algo que pasó hace 30 años, empaquetar todo ese universo. No, toquemos madera. No, pero claro, pero estamos pero todos... están generando, a ver, esto no es un pronóstico, están generando condiciones muy peligrosas para que una situación así se repita. Bueno, 15:27, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos con más Café con Luber, sobre todo hablando del Encuentro Nacional de Mujeres, del presupuesto nacional que se debate en esta semana acaloradamente en el Congreso de la Nación y de los defensores de niños, niñas y adolescentes. Ya volvemos.
Bueno, y volvemos, seguimos con Café con Luber, Encuentro Plurinacional de Mujeres, por supuesto, marcha masiva el último día, era una fiesta todos los días, Trelew, Puerto Madryn, yo estuve agradecida a Alejandra Tolosa, que me recibió en su casa en Puerto Madryn, compartiendo con Marta Rosen, todo yendo y viniendo con Pila Miller, que así que imaginan que fue un gusto y compartir tantos días como estudiantina, pero de más edad, y por supuesto con millones de gente que nos seguía a través de las redes sociales. Estuvimos con la red de ecofeministas, hubo 3 talleres de ecofeministas, realmente fueron multitudinarios los talleres que trabajaron los temas de aborto, de diversidad sexual, los temas que tienen que ver con violencia de género y por supuesto todos los que tienen que ver con la plurinacionalidad y los pueblos originarios fueron de los grupos de marcha más impactantes, importantes. Había mucha organización, como siempre, de fuerzas políticas, pero lo más impactante era la cantidad de mujeres de grupos feministas pequeños y diversos, de la mayor diversidad posible. Y bueno, resultó electa como próxima sede La Plata, así que bueno, nos encontraremos en octubre del año que viene, una semana antes de la elección nacional en La Plata, así que bueno, esperamos que sea todavía mucho más multitudinario. Va a ser un encuentro muy altamente politizado, una semana antes de las elecciones, imagínense, y fundamentalmente, bueno, un lugar y una sede que nos va a dar también mayor repercusión, esperemos que mayor cobertura por parte de los medios masivos de comunicación. En este caso el encuentro estaba cubierto solo por los medios locales y sobre todo nuestra cobertura en redes, nuestras redes feministas. Bueno, hubo arte, espectáculos, las humoristas, creatividad, exposiciones, plazas multitudinarias con millones de debates, invitadas extranjeras de otros países del Mercosur, invitadas europeas, gente que viene por curiosidad al encuentro desde otras latitudes para imbuirse de los debates que estamos teniendo aquí en Argentina y en América Latina. Así que bueno, la verdad, un gran gusto poder volver a compartir con tantas mujeres y en tanta diversidad y en paz. Bueno, volvemos a la economía y aterrizamos en el Congreso de la Nación. Como ustedes saben, en estos días ya envió el proyecto de presupuesto nacional el Ejecutivo. Hubo críticas por parte de las centrales de trabajadores, están anunciados para mañana también una marcha cuestionando el presupuesto. Los distintos sectores de oposición en sus distintas vertientes ya han efectuado críticas porque el presupuesto implica un gran ajuste, regresividad en las políticas sociales y fundamentalmente más deuda, más pago de deuda, etcétera, etcétera. Queda el debate sobre qué va a pasar con la modificación de bienes personales, la ley de alquileres como un amortiguador en algunos casos y la modificación del UVA. Para eso estamos con Alejandro López Mieres para que nos cuente un poquito más cómo ve el presupuesto que mandó el Ejecutivo y si ya las fuerzas de oposición lograron incorporar alguna modificación. Muy poco, pero me parece que lo que hay que empezar, tenemos que empezar teniendo claro por qué este presupuesto es lo que es, porque este es un presupuesto falaz, y no es un presupuesto falaz solo por las hipótesis de trabajo que tiene. Por ejemplo, una caída en el producto de 0,5% cuando en realidad todos los consultores esperan otro número, e incluso el mismo Duhovne espera otro número. Un tipo de cambio... A ver, traduzcamos. ¿Vos decís que va a caer más o que no va a caer? No, obviamente que va a caer mucho más. Se espera una caída que va a estar entre el 2 y el 3% el año que viene. Del producto del bruto. Producto bruto. Esto Quiere decir que están cerradas las fábricas, que hay pymes por que supuesto, cerraron, por supuesto que la recesión produce. Se mantiene y con riesgo también de depresión. Un tipo de cambio promedio en 40, que la misma situación actual, digamos, hace absurdo. Porque, ya estamos en cuánto. Llegó a rozarlo, casi llegó a los 40. No, superó los 40. El mayorista superó los 42 incluso un día,
pero ahora el mayorista está en el orden de los 37 y pico, pero no importa, estamos hablando de un tipo de cambio de 40 promedio, con un nivel de tasas monstruosa. ¿Y ellos lo ponen a cuánto en el presupuesto? No, a 40, 40 con 10, digamos, tipo de cambio medio, lo cual es fantasioso. Y una inflación del 23% que no tiene tampoco, digamos, ningún tipo de sentido. Cuando dicen del 23 están diciendo de la punta inflación a punta. que va a ser del año que viene o la de este. No, estamos hablando de 2019. Está bien, pero por ejemplo, este año, ¿cuánto habían dicho de inflación? 10, 15, 13, no, acordate, la joda. bueno, empezaron en 10%. Ok, ¿en cuánto terminó cuando aprobaron el presupuesto? 13. No, cuando aprobaron el presupuesto 2018 Sí, era 10%. 10. Ok, pero ya ahora estamos en 30. No, actualmente estamos en 35 y como Pero hablábamos estamos antes... en 35 del 2018. 2018, y se espera, el presupuesto lo que dice es que de punta a punta el 2019 va a tener un 23. Ah, pero perdón, si vos aprobaste el presupuesto anterior que decía un 10 y fue el 35, ponele, para no decir lo que no ocurre todavía, ya tendrías que calcular o recalcular el año anterior, o son mentiras acumulativas. No, porque un presupuesto es una sábana corta, sí. Entonces te tiene que dar consistencia de los números, por eso los números terminan siendo un dibujo. ¿Qué dijo Peña cuando presenta, qué dijo el jefe de gabinete cuando presenta el presupuesto? Dijo que era un presupuesto con muchísimo gasto social, porque dijo que el 77% del gasto se aplicaba a cuestiones sociales, lo cual es mentiroso, porque ese 77% está calculado en función del gasto primario, no del gasto total. Está con los intereses de la deuda, lo cual es ridículo, no es el 77, es el 63. Y dentro de ese 63 están todas las jubilaciones y pensiones que indexan por inflación. De más está decir que estamos hablando de una jubilación media de arriba de 12.000 pesos con una canasta básica para los jubilados de arriba de 21. O sea, estamos en jubilaciones de miseria que por más que estén indexadas a la inflación, evidentemente enmascaran el ajuste que se va a hacer en el resto de las políticas sociales y en términos de políticas públicas. Esa es una de las falacias. La otra falacia de Peña es decir que si bien todos nos tenemos que ajustar, el ajuste va a recaer sobre los que más tienen. Esa es otra cuestión que por lo menos lo podemos discutir. ¿Y por qué? Porque hay tres dimensiones dentro del presupuesto de las cuales no se hablan. Uno es lo que se denomina gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? Son aquellos impuestos que no se cobran. No se cobran por exenciones impositivas, no se cobran por regímenes de promoción industrial, no se cobran por decisiones políticas que se puedan tomar, por ejemplo, lo que fue la renta financiera en un momento determinado. Por presupuesto, estás hablando de un número de 430.000 millones de pesos, o sea que prácticamente es el 15% del gasto total. Después tenés los Pero eso es un disparate. ¿A quién le dan todos esos privilegios? IVA que no se cobra. ¿Por qué IVA que no se cobra? Bueno, hay productos que tienen, no sé, las prepagas, hay productos que tienen el 50% del IVA, el 10,5%, hay productos que están exentos, hay exenciones de ganancias también. Ahí no tendrías que calcular que eso no es un crédito, es algo que no cobras el impuesto. Pero no cobras por una decisión política, por una exención. Pero es correcto. Bueno, pero el mismo presupuesto lo muestra esto como gasto tributario, o sea, lo no cobrado por una decisión política se considera gasto tributario. Por haber beneficiado a un sector, estás perjudicando a otro, y eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, el subsidio a las petroleras. Un subsidio a las petroleras. Pero no es lo mismo no cobrar el IVA, que nos impacta a todos, no cobrarle a las petroleras, a las mineras o a las sojeras. Exactamente. Dentro del gasto tributario vos tenés exenciones de ganancias sobre sectores específicos, por ejemplo, lo que en su momento era la renta financiera, después ya se aplica ahora un impuesto a la renta financiera que ni siquiera la FIP reglamentó, cosa que veremos qué pasa para el 2018. ¿Y cómo se cobra si no está reglamentado? Bueno, todavía no se cobra, porque en realidad vos lo vas a cobrar a mediados del 2019, todo el ejercicio 2019
2018. Esto fue a fin del año pasado la última modificación de ganancias. Después tenés, como te digo, los subsidios a las petroleras que pueden, con el tipo de cambio actual, alcanzar los 114.000 millones de pesos. Y hay otra cuestión de la cual no se habla. ¿Y cuál es la explicación, la justificación? Porque yo supongo que los diputados le preguntaron, ¿por qué seguimos subsidiando a las petroleras? Bueno, eso tiene que ver con políticas públicas que vienen también desde el gobierno anterior, claro, o sea, es una discusión muy ardua. Pero debe haber alguno que le puede preguntar. Está el tema de vaca muerta, o sea, acá muchas cuestiones, y bueno, pero muchas cuestiones confluyen sobre esto para que supuestamente todos estamos pagando. Se supone que la exención es para que inviertan. Efectivamente, en la el pueblo con el ajuste que vamos a explicar ahora está bancando inversiones de petroleras que a su vez, por otro lado, el tercer punto es el impacto de la devaluación en la ecuación de las empresas, en la renta de los exportadores. Entonces, en resumen, lo que yo quiero decir con todo esto es que lo que se presenta o lo que presentó Peña, digamos, como un presupuesto que tiene una gran incidencia de gasto social y que recae sobre los que más tienen, no es ni una cosa ni la otra. Parece un presupuesto hecho a medida sobre el sector financiero. ¿Por qué? Porque la incidencia de los intereses de la deuda es del 22% del gasto total, que es monstruoso. Sobre el sector exportador, por lo que estoy diciendo, en algunos casos de exenciones impositivas, pero en otros también, lo que estaba diciendo del impacto de la devaluación que tuvo sobre sus propios productos y sobre el sector petrolero. O sea, es un presupuesto hecho a medida de estos sectores. ¿Cuál es la contrapartida? ¿Qué son? Los mineros, los ojeros, los petroleros, los financieros. Efectivamente, si vos sumás este universo, que este es el ejercicio que hicimos desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, si vos sumás todo este paquete, te da 1.500.000 millones de pesos que podrían estar aplicados a otras cosas, porque esto representa, por ejemplo, el 82% del gasto de la Administración Central, representa 4 veces el gasto en seguridad total, 7 veces el gasto en educación y cultura, 10 veces el gasto en el presupuesto de salud y 23 veces el gasto de asistencia social. Podría seguir con todo esto, ¿no? Pero vamos a ver la contracara, o sea, esto que beneficia, como muy grosero a estos sectores. 7 veces el gasto de educación se lo damos a estos señores. Sí, en su conjunto. Esto no está cambiando en relación al presupuesto anterior. Mantiene la tendencia. Mantiene, en realidad, si vos pudieras elaborar una curva de comportamiento, sería descendente. Obviamente, un poquito menos. Pero lo voy a resumir. Nosotros tenemos más que un decálogo de por qué este presupuesto es invotable. Y permitime, porque me parece que es muy importante, se completa un ajuste de 1 punto porcentual del PBI en el gasto social. 1 punto del PBI son entre 150.000 y 170.000 millones de pesos en todo el gasto social. El recorte real, o sea, más allá de la inflación, del gasto social en los últimos 2 años, 2018-2019, es del 10% real. Se consolida un esquema de redistribución del gasto social entre pobres, porque vos, para poder pagar la movilidad jubilatoria, que como dijo antes indexaba, estás recortando otras funciones sociales de ANSES. El programa de asignaciones familiares va a caer un 3,7 en términos reales y la pensión universal por adulto mayor un 6,4. Términos reales, o sea, y discapacidad, capacidad de compra. La educación es la partida más afectada en términos relativos. Se van a invertir casi 6.000 millones de pesos menos en infraestructura y equipamiento, 3.500 millones menos en fortalecimiento de edilicio, de jardines infantiles. Mueren docentes porque el gas no está bien instalado. Y casi 1.400 menos en innovación y desarrollo de formación tecnológica. Lo que yo escuché y vi eran muy preocupados a los diputados de las comisiones de educación, de ciencia y tecnología y de cultura. Cultura directamente desaparece. Bueno, hacen bien porque estos números son terribles. Salud, ¿no? Se van a invertir. Repetime, entonces, ¿cuánto baja en porcentaje real educación? Bueno, no tengo el número, lo tengo más, te diría, en valor absoluto, 6.000 millones de pesos menos, y es un número muy relevante. Pero, por ejemplo, salud,
tenés 1.000 millones menos en el programa de atención a la madre y el niño. Digo que cosas que te interesan. 500 millones menos en salud familiar y comunitaria. 150 millones menos en prevención y control de enfermedades endémicas. 400 millones menos en agentes de seguro de salud. Y así, digamos, podríamos ahora seguir. Te pregunto, si uno sumara toda esta lista de gasto social que vos decís que recorta y lo comparara con estos beneficios y exenciones para estos sectores, igualmente les sobrarían exenciones si quisieras compensar esta caída. No tengas la menor duda, porque este número... ¿Cuánto es el total de lo que sacan y cuánto le están dando a estos otros? ¿Me entendés? Vos me dijiste 7 veces en educación, etcétera. Porque a mí me parece que aunque le siguieran manteniendo algún beneficio, podrían dejar de hacer este agujero y mantener una cosa decorosa, por lo menos a mantener a valores constantes en como veníamos, ¿no? Cosa que no es así, porque por ejemplo, digamos, si vos tenés, ¿sabés cuánto se va a pagar en servicios de deuda pública? Servicios de deuda pública son 750.000 millones de pesos. ¿Y el año pasado? No, tenés un aumento del 30%, no, te diría que tenés un aumento del 50% respecto al año pasado de intereses. Porque ahora tenemos más deuda al fondo. No es por el fondo, sino por el incremento del endeudamiento y el incremento de las tasas y el incremento del tipo de cambio. O sea, todos esos incrementos te aumentan los intereses. 30%. Pero para que tengas una idea, una idea, vamos a poner un ítem que a vos te preocupaba recién, ciencia y técnica. Sí. Estás hablando de 46.000 millones. Frente a 750.000 de que se va a pagar de intereses. Salud, 150.000. Se paga 5 veces más intereses de deuda que todo el presupuesto de salud. ¿Cuál? Es una grosería. Vivienda y urbanismo, 28.800. Entonces, por eso digo, cuando vos ves el gasto por funciones, que es el cuadrito es realmente... da vértigo, porque en definitiva el eje central de este presupuesto es la deuda. Ahora, la pregunta es por qué todos los gobernadores o se van a alinear con el gobierno, cuál es el interés de bancar un presupuesto de estas características. ¿Dónde están las transferencias a las provincias? ¿Dónde están las transferencias a las provincias? Pero esto es gasto más allá de transferencia, va por otro rubro. Otro andarivel. Pero lo que te quiero decir es... este es el gasto central. Este es el gasto de administración central. Ahora, esto incluye servicios sociales. Porque los gastos principales de educación, de salud, son gastos provinciales. Está bien, pero también es cierto que una parte muy importante la banca desde acá, desde el central. Okay. Ahora, lo que quiero decirte es ¿qué está pasando en las provincias y por qué las provincias de alguna manera, llamémosle, se subordinan al régimen del gobierno central y al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, porque en general las provincias no tienen ingresos propios. En el caso, pero en general sus ingresos propios no alcanzarían para pagar todas las cosas que... Pero, digamos, pasó algo los últimos 2 años y medio, y es que así como el endeudamiento público fue el principal instrumento de política económica del gobierno para poder sostener un régimen que vemos en qué estado está, también pasó lo mismo con las provincias. O sea, las provincias están profundamente endeudadas en moneda dura. Todas las provincias, a mí me interesa saber eso, porque se generaliza, pero yo creo que hay provincias que no están endeudadas. Hay provincias que tienen menos incidencia. ¿Cuáles son las que están mejor y cuáles son las que están peor? Y hay algunas, por ejemplo, que están mejor, pero siempre en términos relativos a su producción. Mendoza, podríamos decir que está mejor, Córdoba, son en provincias que están muy endeudadas, pero respecto a lo que es la estructura de la provincia. El problema no es el endeudamiento, sino si tienen con qué un ejemplo, bancarlo. Una de las provincias más endeudadas en términos relativos respecto a su gasto es Chubut. Pero Chubut tiene comprometida toda su deuda contra las regalías petroleras. O sea que los tiene calzados, tiene deuda en dólares y la tiene calzada contra créditos en dólares. Pero si vos le sacás las regalías petroleras a Chubut, ¿con qué se queda Chubut? Entonces, con deuda. Hay una necesidad intrínseca, no solamente del gobierno central respecto a poder hacer el revolving, es la palabra técnica de la deuda, o sea, poder ir renovando en el tiempo la deuda, sino también de las provincias. Patear para adelante. Sí, pero no tienen otra forma, porque estamos hablando ya
de vencimiento de capital, no de intereses. Ya la bola que se tomó en un momento determinado empieza a vencer ahora. Para un poquito. Cuando uno escucha en la televisión estos debates, más allá de debatir el presupuesto, yo quisiera volver unos años atrás. Entonces digo, acá hay un diálogo de sordos o de personas que no se quieren escuchar. El gobierno actual le echa la culpa al gobierno anterior, la oposición se divide en sus distintas vertientes para ser crítico en relación a esto, pero la pregunta que te hago es, ¿cuáles son las situaciones críticas heredadas y cuáles son las generadas propiamente en estos números que estamos viendo? ¿Entendés? Acá, suponete, hay cosas que pueden ser críticamente valoradas en relación a lo que venía ocurriendo con el gobierno anterior, pero hay cosas que son generadas desde estas propias políticas públicas, desde el gobierno de Macri. Si uno tiene que, te voy a contestar directamente, si uno tiene que analizar este presupuesto viendo que el principal ítem es la deuda, eso es todo generado todo ahora. Por este gobierno, porque digamos, más allá del aspecto crítico que pueda tener el gobierno anterior respecto a lo que era la política monetaria, respecto a cómo encaró el tema de la renegociación de la deuda, por ejemplo, con el Club de París, o qué hizo con los holdouts, más allá de la cuestión, te diría, digamos, de lo que fue, lo que se llamó el cepo, si era cepo, ¿no? Esto es un problema del macrismo. O sea, el aumento exponencial del endeudamiento para poder financiar la fuga, porque esto ya lo explicamos acá, entraron más de 100.000 millones de dólares que se terminaron yendo en turismo, no te voy a decir en déficit de balanza comercial, porque si bien influye, no fue el régimen más importante, en intereses de deuda, pero fundamentalmente en fuga. O sea, se tomó deuda para ser fugada, un elemento constitutivo de la política económica argentina y de los actores poderosos. Ahora, perdón, este elemento, el de la fuga, es un elemento que viene desde la época de Menem, de los 90. Es estructural la fuga en Argentina. Viene desde los 90 y no paró. Es estructural. Y no paró con el gobierno anterior tampoco. Bueno, lo que pasa es que ahora se agudiza por las condiciones. Pero ¿por qué se agudiza? Se porque agudiza pero se agudiza porque vos tuviste políticas públicas que permiten la fuga, porque vos no solamente cuando el gobierno toma el poder, no solamente eliminaste las retenciones, no solamente liberalizaste el tipo de cambio, sino que sacaste los controles que vos tenías al ingreso y al egreso de capitales, fundamentalmente al ingreso. Permitiste libremente el ingreso de capitales golondrina para valorizarse financieramente. Cuando estos capitales se fueron, te dejaron desnudo y en el medio del campo pidiendo ayuda. Entonces, para decirlo elegantemente. Entonces, digo, acá, a ver, el daño autoinfringido de parte del gobierno, el hecho de pegarse un tiro en el pie, esto que nosotros estamos viendo ahora se lo hizo solo. Se lo hizo solo, pero incluso la cantidad de diagnósticos mal hechos. Por ejemplo, el tema de la inflación. Se sigue repitiendo que la inflación es un fenómeno monetario y que tiene que ver con la moneda en circulación. O la tasa de interés defendida, el control de la tasa de interés defendida por Sturzenegger, o el control monetario que se hace ahora. A lo concreto, el debate en el Congreso, ¿qué va a pasar? ¿Por qué o sea, esto se va a votar? ¿Se va a votar como lo mandó el Ejecutivo? ¿Qué cambios va a tener? Bueno, un punto que aparentemente le va a permitir recaudar, no sé si cómo lo van a coparticipar, pero supongo que no va a haber problema, va a ser el aumento de la alícuota de bienes personales, que van a llevar a 2 millones el mínimo no imponible, pero por otro lado van a aumentar la alícuota del 0,25 llevan a 2 millones el 0,75. mínimo. ¿Ahora cuánto es el mínimo no imponible? Está en 950.000, creo. Okay. O sea, lo llevan a 2 millones. Pero la alícuota iba a ser del 0,25 común y ahora va a pasar para estructuras mayores de patrimonio, mayores a 5 millones de pesos, que si vos lo pasás a dólares no parece un número tan relevante, es un departamento, y te diría un departamento medio, ya te vas a ir a alícuotas del 0,75. Una de las cosas que se discuten con esto, incluso parte del peronismo no lo quiere votar, porque se ven como posible gobierno futuro y ven la necesidad de un nuevo blanqueo. Como cuando que todavía, cuando ellos asuman, ven la necesidad de un nuevo blanqueo. Y ven que el hecho de alterar las normas... ¿Vos decís que no se blanqueó todo? No se blanqueó todo, por supuesto que no se blanqueó todo.
No se blanqueó, se blanquearon 125.000 millones de dólares cuando se calcula que los fondos de argentinos en el exterior estaban por arriba de los 400.000. Entonces, no se blanqueó todo, bueno, más allá de las presiones internacionales que había, creo que ellos ven otra posibilidad de blanqueo. Pero ahora, ¿qué pasa? Si vos, discúlpame, vos alteraste las condiciones, porque el gobierno dijo, permitió realizar el blanqueo, que en realidad no fue solo el gobierno, porque todo el resto de los partidos políticos que acompañó al gobierno se solidarizaron con el tema del blanqueo, que la alícuota iba a bajar hasta desaparecer. Y ahora, ojo, a mí me parece absolutamente injusto el blanqueo, desde el punto de vista ético me parece repudiable un blanqueo. Lo dijimos acá. Pero una vez que vos tomaste una decisión política de esa naturaleza, revertir, digamos, una pauta que vos genera un daño reputacional, que evidentemente lo va a sufrir alguien que quizá no sea el gobierno actual. Y eso me parece que hay que verlo con detenimiento. Pero, ¿cómo van a hacer otro blanqueo más? Entonces, yo creo que eso está en carpeta. Y por eso la preocupación de aquellos que dicen, vamos a subir la alícuota y vamos a desestimular un blanqueo futuro. ¿Por qué? Porque si subís la alícuota nadie va a blanquear. No, pero no por eso, sino porque vos hiciste una especie de encerrón a los que blanquearon. Insisto, yo estoy en contra del blanqueo, me parece éticamente repudiable. ¿Y cómo la encerrona? Ahora pagan. Le dijiste que ibas a pagar el 0,25 y se lo está subiendo al 0,75. De hecho, el campo está haciendo por el doble, dice que es doble imposición. Pero la doble imposición tiene que ver que vos tuviste, por un lado, un revalúo fiscal muy importante y por el otro lado, el aumento de la alícuota. A ver, a mí me parece bárbaro que se recaude más a impuestos de orden patrimonial y que sean progresivos. Pero lo que me parece que le preocupa a los diputados y senadores que se ven potencialmente en la función pública y queriendo retomar el poder es, yo necesito esta herramienta para mí mañana. Entonces yo no quiero que me la bastardee. Digamos, eso me parece que es el análisis del conflicto que tienen. Pero cuando vos necesitas plata, por lo tanto lo van a votar y realmente creo que... ¿En qué se benefician los gobernadores con acompañar este proyecto? Breve, porque ya nos vamos. Es lo que yo te decía anteriormente. Me parece que la necesidad de que Argentina vuelva a tomar deuda en el contexto internacional y pueda generar condiciones de confianza, los lleva puestos a ellos también en esa necesidad, porque el default potencial no solamente afectaría al gobierno central, sino obviamente va a afectar a las provincias con los costos sociales que eso tiene. Entonces, los gobiernos provinciales están subidos al mismo colectivo en ese sentido que el gobierno nacional. Bueno, yo creo que estamos para evitar el default todos. El tema es cómo se distribuye ese criterio de recaudación y distribución del gasto, ¿no? Me parece que ahí está la cuestión. A veces no se puede evitar el default. Si vos generaste condiciones para defaultear y parece que se compraron todos los números del talonario. Bueno, pero yo creo que se puede evitar y se puede evitar con una redistribución de mayor dignidad. El tema es cómo se discute eso. El default social sí, el default financiero no. Bueno, nos quedan 2 minutitos de programa nomás y yo les quiero recordar que entonces mañana vamos a estar en esta audiencia desde las 9:30 de la mañana en el Senado de la Nación, donde vamos a estar presentando los planes de trabajo, los 15 candidatos a defensores de niños, niñas y adolescentes, que este es un mecanismo inédito por su transparencia, que ha habido un examen escrito, que ha habido presentaciones de proyectos y de planes de trabajo, que la audiencia es pública, que pueden, mandando un mail al mail de la Comisión Bicameral de Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, participar mañana, y que sería fantástico que pudieran venir la mayor cantidad de niñas, niños y sobre todo los y las adolescentes a acompañarnos, escuchar, preguntar. Así que bueno, en ese sentido esperamos mañana que este paso que falta de esta evaluación para designar a los defensores de niños, niñas y adolescentes se concrete, que podamos tener el año que viene a quien sea encargado de llevar esas banderas adelante, esos derechos, y de completar el trabajo que se viene haciendo ya desde 5 defensorías
El país tiene en este momento 5 provincias, Misiones, Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa y Santa Fe ya tienen defensorías de niños, niñas, ahora falta la Nación y el resto de las provincias, y eso, bueno, es un poco el trabajo que nos va a tocar y que vamos a tratar de acompañar desde el lugar que nos toque. Pero bueno, fundamentalmente nos ocupa el presupuesto que se debate, porque también este organismo, comparado con el Defensor del Pueblo de la Nación, tiene 400 millones de presupuesto. La Procuración Penitenciaria tuvo 300 millones de presupuesto este año. La Defensoría del Público, 150 millones de presupuesto. Y al Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes prevén darle 22 millones de presupuesto, lo que no alcanza ni para los sueldos de 13 personas. Digamos que es medio disparatado. Así que bueno, de esto vamos a estar hablando mañana. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias, Ale, por acompañarnos. Por favor, gracias a vos. Y bueno, seguimos en contacto a través de las redes sociales para ver qué pasa con el presupuesto, qué pasa en el Congreso de la Nación, y nos seguimos viendo la semana que viene en Café con Luber. Gracias.